Hola, un saludo Mateo y un saludo a todas las personas que nos siguen en esta nueva transmisión. Fueron, Mateo, 67 días de juicio en el despacho de la jueza Sandra Liliana Sí, señor. Heredia, juez número 44 de conocimiento de Bogotá, en los que desfilaron distintos testigos, más de 50, convocados tanto por la Fiscalía como por la defensa y también otras partes. Y la conclusión preliminar fue que Álvaro Uribe tenía que pagar 12 años de prisión Sí, señor. domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal, es el famoso soborno a Sí, testigos, señor. y también por fraude procesal. Lo que llegó después de eso es una apelación, naturalmente, de la Pero en un primer defensa. momento lo detienen y Lo se va detienen. inmediatamente a casa por Sí, cárcel. sí, en una decisión que fue bastante controvertida, se va de una vez con detención inmediata. Él está privado de su libertad en su finca de Llano Grande unos Sí, días, señor. y mientras la defensa resuelve vía tutela la libertad, la logra, pues estaban preparando una apelación, y es por eso que nos convocan a la decisión que Claro. usted ya remarcó del día martes, en la que lo absuelven por los dos cargos por los cuales lo habían sentenciado. Claro, Carlos, pero ¿qué le parece si vamos con Jaime Granados, que fue uno de los abogados del expresidente Álvaro Uribe Vélez, para que sea él quien nos cuente qué significa esta decisión del Tribunal Superior de Bogotá, qué viene, porque esto no ha terminado y cómo fue que se logró este proceso? Doctor, bienvenido y gracias por estar esta mañana con nosotros en El Tiempo. Carlos y Mateo, un saludo. Muchas gracias por esta invitación a esta casa editorial del Tiempo que ha seguido tan de cerca las incidencias de este proceso. A nombre del equipo que me honro de dirigir de la defensa de Álvaro Uribe Vélez, con el profesor Jaime Lombana Villalba, Juan Felipe Amaya, Franklin Guevara, Luis Miguel Guáqueta, eh, Alejandro Sánchez, Víctor Mosquera y todos los demás abogados que de una u otra forma han participado, pues hemos recibido con profunda satisfacción esta decisión. No ha sido fácil el trasegar que ustedes han narrado. Constituye un hito en el proceso penal colombiano, especialmente de corte acusatorio, esta sentencia de 715 páginas que tiene 669 de análisis detallado de lo sustancial en 2000 párrafos aproximadamente, que ojalá sea, y creo, estoy convencido, objeto de estudio de la academia, además del foro judicial. Claro, yo quiero comenzar preguntándole, uno hablaba con el círculo del expresidente Uribe días previos a la decisión de la jueza Sandra Heredia y eran muy negativos, o sea, no había un buen ánimo, no había un buen ambiente, eran pesimistas. Pero luego, la semana pasada y el lunes y la semana anterior, hablaba uno con ese mismo círculo del expresidente y eran muy optimistas, decían, tenemos confianza en la decisión que va a tomar el Tribunal Superior de Bogotá. ¿Por qué esa diferencia, ese cambio de ánimo con respecto a las dos instancias, muy enfocados también por esa actitud que tuvo la jueza durante los largos días de juicio? Bueno, yo no puedo hablar por ese entorno que mencionas como tal. Lo que sí puedo decirles es que una vez el día 14 nos informa el tribunal que ya tomó una decisión, pues ya sentimos que si había tomado una decisión el tribunal en un tiempo récord rápido, era porque no quería entrar al debate de la prescripción, a pesar de que el señor expresidente había renunciado el primer día que llegó al tribunal de la misma. Y entendimos que el tribunal quería dar una decisión de fondo. Y si daba una decisión de fondo, nos llenaba de optimismo porque creíamos que cualquier juez que de manera imparcial, de manera autónoma, con objetividad, analice el caso, debería concluir como concluyó el tribunal el día de ayer. Así que tal vez sea eso que se Claro. pudo haber reflejado. Obviamente, que hasta que no conociéramos la decisión como ayer, la expectativa era toda. Ustedes vieron cómo fue de manera muy, además, dramática el tribunal hilando su argumentación. Íbamos paso a paso conociendo sus argumentos resumidos y fueron 4 horas en esta parte. Y ya finalmente, cuando nos envían hacia las 4 de la tarde la sentencia, pues empezamos ya a estudiarla y ver además toda la riqueza argumentativa que subyace en ese muy amplio resumen que hizo el día de ayer el Honorable Tribunal Superior de Bogotá. Claro, que es algo totalmente diferente a la sentencia en primera instancia emitida por la jueza, donde había muchos juicios de valor y comentarios que realmente fueron muy criticados porque eran algo que se alejaba de lo estrictamente judicial. Así es, efectivamente,
Si algo demuestra esta sentencia es el rigor técnico. Por eso digo que valdría la pena que la academia y el foro judicial la examinen con cuidado porque es un hito muy alto. En mi experiencia, conociendo decisiones de los tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional en La Haya o el Tribunal de Estrasburgo o lo resuelto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, por tribunales europeos como español, alemán, francés, italiano, uno encuentra que esta es una decisión que tiene los más altos estándares de calidad judicial que uno puede esperar. Abogado, quiero hablarle de un punto trascendental en este caso, que usted bien lo conoce, y es cuando nace en la Corte Suprema en el año 2018 y se ordenan unas investigaciones, unas interceptaciones que en su momento calificó como un error la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. Luego de ustedes varios intentos por anular esas investigaciones, esas interceptaciones, al calificarlas como ilegales, porque no estaban dirigidas al expresidente, sino a Nilton Córdoba, siempre se validaron, pero finalmente el tribunal les dice, en un momento dije que era parte de un debate que se tenía que dar en el juicio, usted lo sabe bien, y ahora concluye que fueron ilegales y por ende, como se les dice en el argot periodístico, fueron chuzado el teléfono del expresidente. ¿Qué le parece ese precedente para la historia, digamos, judicial del país y en el caso particular del expresidente? Esto es un hito. Este precedente de esta decisión del tribunal es muy significativo. Y lo pongo en contexto. Nuestra Constitución Política del año 91 adoptó en el panorama comparado una determinación que es la cláusula de exclusión del artículo 29, inciso final, por virtud de la cual toda prueba obtenida con violación del debido proceso es nula de pleno derecho. ¿Qué significa nula de pleno derecho? Que apenas se advierta, no produce efectos. La ley 906 del 2004, a diferencia de la ley 600 del año 2000, desarrolló este precepto constitucional en el artículo 23 y estableció la regla de exclusión en armonía con otros preceptos posteriores. ¿Eso qué significa? Que apenas se advierta en el proceso penal que hay una violación del debido proceso, se tiene que excluir. En opinión nuestra, ese debate puede plantearse en cualquier momento, a nivel de investigaciones, antes de una imputación, después de una imputación, en sede de acusación, en sede preparatoria, o en el juicio, o incluso en apelación. ¿Qué pasó? El tribunal consideró que la jueza Andrea Heredia acertaba al negarse a excluir estas interceptaciones en virtud del alegado error sobre la base del tribunal que lo que ya había sido resuelto por otras instancias, incluyendo la Corte Suprema, no podía ser objeto de revisión al interior del proceso nuevamente, pero que, a diferencia de lo que decía la jueza Andrea Heredia, eso no significaba que si en el juicio se traían elementos de prueba que permitiesen debatirlos y generar una conclusión acerca de esa eventual vulneración del debido proceso, debía permitírsele, porque ese es el respeto a la Constitución. Para la jueza de Heredia, ese es un capítulo ya cerrado para siempre. Para el tribunal, en la decisión del 29 de enero de este año, no, dejó abiertas las puertas. ¿Qué hicimos nosotros en el juicio, en nuestro trabajo probatorio? Traer elementos de prueba, traer pruebas, testigos, documentos que mostraran que efectivamente había sido una interceptación motivada por unos errores graves de los investigadores, advertida desde la primera que no era el Nilton Córdoba Manlio más Uribe Vélez y que debe haber sido suspendida y destruida y no podía ser utilizada. Esto en contraste con lo que la Fiscalía hizo, que fue no traer ningún elemento de prueba, no dar ningún debate al respecto y que en esa confrontación, a diferencia de lo que hizo la jueza Andrea Heredia, el tribunal entendió que prevalecía de lejos la tesis de la defensa y por eso consideró que se había violado el derecho de intimidad de Uribe Vélez y por eso consideró que se debían excluir. Y en eso sienta un muy importante precedente. Ok, y quiero pasar a hablar solamente, nuevamente del caso y la decisión. Fue mayoritaria, como usted bien lo sabe, abogado, pero hubo un salvamento de voto de una magistrada, especialmente Leonor Oviedo, quien consideró que sí tenía que ratificarse esa condena. ¿Ha podido analizar usted más o menos los argumentos, esbozar el documento que ella ha presentado ante sus compañeros de sala? Sí, cómo no. Quiero en primer lugar decir que nosotros respetamos
y las decisiones judiciales, nos gusten o no nos gusten, tienen que ser acatadas. En el caso del salvamento de voto, pues no es una decisión judicial como tal, es una opinión minoritaria, y que quien la expresa tiene derecho de plasmarla en un texto. La resumió en la exposición que hizo ayer, y hizo bien el tribunal a permitir que se diera ese debate integral, y ya adjuntada a las 715 páginas de la mayoritaria y las 400 y algo de este salvamento de voto, conforman el todo de la decisión del tribunal para el examen y estudio pertinentes. Dicho esto, tengo que decir que entrando en el fondo de ese salvamento, con todo respeto, me parece que un salvamento que contrasta de manera grave con la decisión mayoritaria, porque no tiene ni remotamente el rigor jurídico, no tiene el análisis concienzudo y sereno, objetivo que tuvo la mayoritaria del tribunal. Aquí se ve un salvamento lleno de citas todo el tiempo de lo que había dicho la Corte en el pasado, de lo que pasó en el proceso. No hay una depuración de lo que realmente pasó, no hay un análisis, sino simplemente reiterativo de lo que dijo la juez, y nos lleva a una conclusión a la defensa, y es lo siguiente: la independencia y la autonomía del Poder Judicial radican no solamente en que sean ellos independientes de los demás poderes y autónomos para poder dirigir sus actos, sino que además tengan garantías de no poder ser afectados ante ataques externos. Y eso lo da la carrera. Un régimen de carrera es lo que permite que un magistrado o un juez actúe con total libertad. La jueza Sandra Heredia no es una funcionaria de carrera. Perdió 3 o 4 concursos y es quien tomó la decisión injusta. La magistrada Oviedo tampoco es de carrera, también perdió concursos y está ahí por decisiones respetables, obviamente, del Poder Judicial. Pero los 2 magistrados de la mayoritaria son funcionarios de carrera, que ganaron concursos, que se hicieron a pulso y que demostraron una gran sapiencia jurídica. Y yo creo que en su trabajo se ve la diferencia. Así que para nosotros nos da total tranquilidad que la decisión mayoritaria, tomada por jueces de carrera, por magistrados de gran experiencia, que además son capacitadores de otros jueces, incluso internacionales, de gran respeto, de una gran trayectoria, que se plasma en la sola lectura de la decisión. Es que las decisiones se defienden por sí mismas. Por eso es que los magistrados y los jueces tienen que salir a explicar nada. Lo que ellos hacen se defiende. Res ipsa loquitur, decían los antiguos. En ese sentido, pues creemos que el salvamento de voto, con todo respeto, está equivocado, tan equivocado como la decisión de primera instancia, y que efectivamente la postura asumida por la sala mayoritaria es la correcta y además expresada en términos magistrales. Claro. Mencionaba usted hace unos instantes